Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Se sí. escucha todo bien? Perfecto. Chiquillos, sean bienvenidos a esta nueva charla gratuita que nos va a realizar el profesor Juan Acuña Ferrufino. Eh, Nada, antes que comenzar, les queremos dejar una invitación, dos invitaciones en realidad. La primera es para que aprovechen un 20% de descuento en todas nuestras actividades. eh, Aprovechen las del profesor Juan Acuña, que están bien buenas. Y el código es 2010, como diciembre, 25, y es válido hasta el día de hoy, ¿ya? Así que aprovechen esa oportunidad. Y también les quiero compartir la siguiente invitación. La próxima semana vamos a realizar una otra charla gratuita que se llama Preparando Estados Financieros bajo IFRS el miércoles 17 de diciembre a las 12 del día con el profesor Sergio Parragués. En el chat les voy a estar dejando ambas invitaciones, ¿ya? Tanto la de la charla que acabo de enviar y el código de descuento para que lo aprovechen el día de hoy. Por otro lado, les comento que la charla está siendo grabada y va a ser subida a contar de mañana en el portal de indep.cl al mediodía, y van a poder ver el video y también descargar el material que el profesor comparta con ustedes. Sin más, para no quitarles más tiempo, dejo con ustedes a don Edgardo Simica, el presidente del directorio, de INDEP, perdón, que los va a saludar. Adelante, don Edgardo. ya, gracias, colega. Muy buenos días para todos. Bienvenido a esta charla. Además, queremos informarle, digamos, que el próximo año, con el convenio que tenemos entre INDEP y el Consejo Nacional del Colegio, en el sentido de cada día ir incrementando tanto las charlas como los cursos gratis para los contadores que estén al día. Por lo tanto, en principio, debatía este año hubo un diplomado, ¿no es cierto?, en donde se inscribieron más de 1.000 personas. El próximo año también vamos a tener el diplomado, que va a empezar en mayo o junio, con 100 horas, más dos cursos de renta gratis, más una charla por lo menos mensual como esta, digamos, gratis. Y esperamos en el camino ir incorporando a lo mejor otras actividades gratis para los contadores al día. Por lo tanto, es buen negocio estar en el colegio. O sea, si uno calcula y le mete más lápiz a todos los cursos gratis, al diplomado gratis, estamos hablando que se estarían ahorrando más de 1,5 millones de pesos más o menos en capacitación. Por lo tanto, creo que es buen negocio pagar la licencia e incorporarse al Colegio de Contadores. Además de los otros beneficios que el colegio está viendo, consiguiendo a través con el comercio, entregar mayores posibilidades de conseguir eh, algunas cosas gratis, digamos, o rebajadas de precio. Por lo tanto, los invito, como les digo, eh, a incorporarse al colegio. La licencia incluso la pueden pagar, ¿no es cierto?, con la tarjeta de crédito, pueden pagarlo con 10 cheques o con 10 cuotas, digamos, a través de la plataforma del colegio. Hay bastante beneficios y, y facilidades para que así lo hagan. Como le digo, con todos los cursos y charlas gratis, estarían ahorrándose mucho dinero. Así que dejamos con esa invitación. Además, ya le acaba de decir Jorge, el 17 tenemos otra charla gratis. Así que, pero a contar de enero, estas actividades van a ser para contadores al día. Por lo tanto, es bueno tomar la determinación lo antes posible, van a tener mayor cantidad de meses para pagar a plazo y van a poder empezar a usar los beneficios desde el mismo mes de enero. Eso sería, los dejo con nuestro secretario general del colegio, don José Miguel San Martín. Muchas gracias, Edgardo. En nombre del
Colegio de Contadores de Chile le doy la más cordial bienvenida, ¿sí? Y agradezco su valiosa presencia en esta importante capacitación y confirmando lo que hizo Negardo, digamos, estamos preparados conjuntamente con INDEP para realizar una batería, digamos, de capacitación y la columna vertebral es, ¿no es cierto?, el diplomado en su nueva versión, que está en proceso de programación. Esperamos que la próxima semana ya tengamos el programa de ese nuevo diplomado, bajo las mismas condiciones de acceder a él, en el sentido de que el colega que pague, ¿no es cierto?, su licencia, accede en forma inmediata y en forma gratuita a ese diplomado, más la otra serie de capacitaciones que se están programando. Así que lo dejo gentilmente invitado a los colegas, ¿no es cierto?, que no están presentes. Ustedes incentívenlos a que se matriculen en el Colegio de Contadores. Colegio de Contadores, ¿no es cierto?, es una gran entidad que nos protege y nos ayuda en todo el tema de capacitación y en muchas otras situaciones más. Así que, sin más, dejo a nuestro distinguido profesor don Juan Acuña Ferrufino para que inicie su clase. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias, don José San Martín, también a don Edgardo y a Jorge de INDEP. Y gracias a todos ustedes por estar acá en la charla. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, súper. Sí, Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Vamos a comenzar inmediatamente mostrando material y cuántas cosas. Yo estaba revisando ahí en la lista quiénes estaban conectados. Hay muchos que ya conocemos, que se han inscrito en cursos. Hay mucha gente que ha participado en diplomados con nosotros y le agradezco que siempre estén con nosotros, que confíen en nosotros en su formación profesional, en el área laboral también. Ya, así es que le agradezco muchísimo a todos los que están acá conectados, ¿cierto? Los que están llegando también a la conexión. Por ahí ustedes saben que siempre me tomo medio minuto para saludar a las personas de distintos lugares que se conectan. Hay alguien de Coyhaique que dijo que estaba conectado, otra persona, Eva, que ya ha estado anteriormente con nosotros en Santiago Centro, pero en Los Ángeles también es su octava región, en San Vicente de Tahuatahua, por eso le puso la TT ahí Georgina, ¿cierto? San Vicente de Tahuatahua. Una vez me comí unas sandías muy buenas de San Vicente de Tahuatahua, muy, muy buenas. Nada que envidiarle ahí a las de Paine. Y de distintos lugares, de Viña, otra persona conectada. Así es que eh, de Antofagasta, de Iquique, de Quillota. Mira, cuántos años que no voy a Quillota. Cuando era pequeño iba a Quillota y me gustaba subirme al trencito que pasaba por la plaza ahí en Quillota. De Ñuñoa, viví en Ñuñoa mucho tiempo. Punta Arenas, mira, hay alguien de Punta Arenas, de Rancagua, de Puerto Varas, por favor. Puerto Varas, aquí está cerquita donde vive el propio ahora. El Tabo de San Antonio, muchísimas gracias. De Purrán, que eso también está muy cerca, está en la provincia de Osorno, donde vivo actualmente. Angol, Hualpén, de Iquique, de Puerto Montt, muy cerca de acá. De Valdivia, de Dalcahue. ¿Quién estará de Dalcahue? ¿Serán las chicas que trabajan ahí con la Claudia? La Silvana, sí, es la Claudia Moya. Muchas gracias por estar. Parral, Melipilla, Talcahuano, Pucón. No, genial. De distintos, de Quintero, mira. Eso sí que hace muchos años que no voy a Quintero. De Puente Alto, de Ñuble, muchas gracias. Maipú. Maipú, conocemos Maipú, tengo parte de mi familia por ahí, por La Farfana. Iquique, San Pedro de la Paz, muchas gracias a todos. Talca, Curicó, Coyhaique, hay más de una persona en Coyhaique, qué hermoso Coyhaique, tuve la oportunidad de conocer. De Chillán, San Felipe, de Valdivia. Catalina, Catalina Cortés es de O'Higgins, por supuesto, ella es del consejo ahí de, del Colegio de Contadores de la región, la conocemos bastante bien, alumna de nosotros, Lampa, Chillán. Muchas gracias a todos los que están. Estas plataformas, estas actividades formativas, académicas, nos permiten, bajo estas plataformas de streaming, tener conectado personas de distintos lugares de la Florida también. Muchas gracias de distintos lugares del país. Cuando por ahí hace más de 5, 6 años, 7 años atrás, me recuerdo, Jorge, que solamente hacíamos los cursos de INDEP ahí en el edificio ubicado ahí en calle 18 detrás del edificio del Colegio de Contadores de Chile. Y, y no teníamos la oportunidad, hacíamos charlas, ¿cierto?, en el auditorio, pero no teníamos la oportunidad de compartir
con los colegas contadores o con profesionales de distintas ciudades como es ahora. Así es que es una gran oportunidad que tenemos de poder compartir todos, ¿ya? Yo les voy a compartir, como siempre, un material que les traigo siempre para este fin, donde nos va a permitir guiar lo que yo les voy a contar un poco del tema de los extranjeros y la nueva ley de migración de extranjería. Nueva ley, entre comillas, ya llevamos un par de años con esto. Ya entró en vigencia en el 2022, así es que ya tenemos un buen rato con esto. Vamos a explicar una parte importante. Esto es parte de los cursos que también nosotros hacemos en materia. Todavía no están viendo nada, ¿cierto? Y Nada ahora, de nada. no, ya, Ah, espera, dame un ahora segundito. sí, no, ahí viene. Muchísimas Ahora sí. gracias. Ya, muchas gracias. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, principalmente, eh, yo voy a hacer una pequeña introducción para poder entrar a las sanciones migratorias para los empleadores, lo que viene en la ley y lo que el reglamento establece para ese fin, ¿ya? Las sanciones es una materia muy amplia en materia migratoria, pero vamos a enfocarlos en las sanciones migratorias para empleadores que emplean a trabajadores migratorios o trabajadores extranjeros que no cuentan con autorización para trabajar ni para residir en Chile. ¿Ok? Y ahí vamos a estar ampliando aquello. Como parte introductoria, bueno, a mí siempre me interesa que usted tenga bases de cosas. Por ahí Ruth opinaba en el chat hace un momento atrás, decía, oye, bueno decir que nos invitan a las charlas gratuitas en el Colegio de Contadores y son charlas serias, técnicas, ¿cierto? Eh, y comparando con otras instancias de otros lugares. Bueno, sí, siempre tratamos nosotros de entregar, ya sea de un dictamen, de un decreto, de una ley que afecte las relaciones laborales, en mi caso, ¿cierto? En este caso, como lo es la ley de migración y extranjería, que es la ley 21.325. ¿Qué sabemos de la ley 21.325? Bueno, la ley 21.325 fue publicada en abril del año 2021, pero entró en vigencia cuando se publicó el decreto 296, que es el reglamento de la ley. Y eso fue publicado el 12 de febrero del año 2022, en plena transición, donde estaba saliendo un gobierno, ¿cierto? Y entrando otro. ¿Por qué menciono eso? Porque junto con esta ley se creó un organismo público que antes no existía, que es el famoso SERMIG, el Servicio Nacional de Migración y Extranjería. ¿Ya? No existía. La ley 21.325 crea este servicio descentralizado, ¿cierto? Pero hay algo súper importante con este servicio público, ¿ya? Que en la ley anterior no existía ese organismo. Y bueno, en Santiago estaba principalmente el DEM, que era el Departamento de Extranjería y Migraciones, ¿cierto? Que se ocupaba de las tramitaciones, ¿cierto? Pero en regiones no había un DEM. Y eran los gobiernos regionales que se hacían cargo de las tramitaciones, ¿ya? De los extranjeros en Chile, ¿ok? Cuando entra en vigencia la ley 21.325, ¿cierto? Hay un cambio Mm. radical en eso y luego en el 14 de mayo del 2025, cuando se publica el decreto 177, que fija, ¿cierto? Todos los requisitos que debe cumplir un extranjero para obtener los nuevos permisos de residencia, ¿cierto? Bajo la categoría de residencia temporal. Por lo tanto, hay hitos importantes en la entrada en vigencia de la ley. Para nosotros como empleadores, eh, nos afecta la aplicación de la norma. Y la aplicación de la norma, como les decía, depende de un organismo que está bajo la supervigilancia del Ministerio del Interior, ¿ya? O sea, es decir, la supervigilancia del presidente de la República, eso es lo que dice la ley, va a través del Ministerio del Interior, que es uno de los ministerios más cercanos a al Ejecutivo. Es decir, la aplicación de la ley de migración y extranjería depende directamente del gobierno de turno. La ley es una sola, pero la aplicación de esta, ¿cierto? Depende de cada gobierno de turno, de cómo se va a aplicar. ¿Por qué? Porque la ley ya tiene, si usted hace los cursos con nosotros, nosotros vemos las prohibiciones de ingreso, el proceso de expulsión, ¿cierto? ¿Qué implica para un empleador, ¿cierto? Que un extranjero llegue.
a solicitar trabajo, ¿cierto? Y ha ingresado por un paso no habilitado. Todo eso lo discutimos nosotros y todo eso ya está en la ley. De hecho, la ley antigua también prohibía el ingreso por pasos no habilitados, ¿ok? La ley actual también está dentro de las prohibiciones imperativas de la ley, ¿ok? Por lo tanto, conocer la ley, ¿ya? Conocer el organismo público, ¿cierto? Que se encarga, ¿cierto? De ejecutar y de llevar a cabo la política nacional de migraciones, es relevante para nosotros como empleadores tener conocimiento de esta norma. Por eso que estamos acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ley 21.325 lo que hace es establecer normas en materia de migración y extranjería. Ahora, el objetivo de esto es regular tanto el ingreso como la estadía, la residencia y también el egreso de los extranjeros del país. ¿Ok? Y el ejercicio de los derechos y deberes también que tienen los extranjeros. Hay muchos derechos que tienen los extranjeros que están en esta ley, ¿ok? Como el acceso a la educación, el acceso a la salud, en igual condición de un nacional independiente de la condición migratoria irregular que pueda tener un extranjero, ¿ok? Hay muchos derechos, pero también hay deberes que se deben cumplir, ¿ok? Eh, y para eso se establece una nueva institucionalidad para estos fines, que es este famoso eh, eh, CERMIC, Servicio Nacional de Migración y Extranjería. En nuestro país pasaba algo bien curioso. Yo siempre en los cursos les digo, bueno, los que tienen formación tributaria, si yo les pregunto, oye, ¿cuál es el organismo fiscalizador a cargo, cierto, de hacer las tramitaciones, las peticiones administrativas, etcétera, que usted realiza, cierto, en materia tributaria? Y muchos me van a responder el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Que depende del Ministerio de Hacienda. Súper bien, hay un organismo público con presencia a nivel nacional. Usted en cualquier parte de Chile, ¿cierto? Donde va, está ahí el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? En el ámbito laboral sucede lo mismo. Hay un organismo fiscalizador, incluso con facultades para hacer interpretaciones, alcance a la normativa laboral, ¿ya? Y se ocupa en fiscalización de la normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo, que es la Dirección del Trabajo, que depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ¿ok? Y tiene presencia a nivel nacional. Bueno, la ley de migración y extranjería, la ley anterior no tenía un organismo público con presencia a nivel nacional, ¿ok? Y con la entrada en vigencia de esta ley, ahora existe un organismo público, ¿cierto?, que tiene presencia a nivel nacional. Ahora, principalmente las tramitaciones, ¿cierto?, se hacen de solicitudes de permiso, se hacen a través del portal del CERMIC, ¿ok? Pero existe un organismo, ¿ya? Y eso se lo debemos a esta ley, que estuvo prácticamente 10 años en el Congreso. Esta normativa lo que hace es sustituir el decreto ley 1094, que estuvo vigente desde el año 1975, ¿cierto? Hasta el 11 de febrero del año 2022, que es cuando ya entró en vigencia, el 12 de febrero entró en vigencia la ley de migración y extranjería, la anual. Su decreto supremo 597 era el reglamento de la ley del año 1984. Ahí estaban todas las cláusulas especiales que usted tenía que agregar en los contratos de trabajo, ¿cierto? Ahí aparecía todo, todo lo, se reglamentaba, ¿cierto? Todo lo concerniente a la tramitación de los extranjeros de sus permisos, que en ese tiempo, ¿cierto? Eran las visas de residencia temporal y que de alguna forma le permitían trabajar acá en Chile, con algunas observaciones importantes, ¿cierto? En que la ley anterior, ley y su reglamento, hacían intervenciones en los contratos de trabajo, nos obligaban a agregar cláusulas en los contratos, cláusula de vigencia, cláusula del impuesto único, ¿cierto? En el caso de que el trabajador tramitara en aquel entonces una visa sujeta a contrato, se nos obligaba a agregar, ¿cierto? La cláusula de viaje, donde el empleador se comprometía, ¿cierto?, a pagar los pasajes del extranjero y de los integrantes de su grupo familiar que se eh, agregaran en el contrato. Y eso incrementaba los costos de contratación. Bueno, esa ley y ese reglamento dejaron de existir. ¿Cuándo? El 12 de febrero del año 2022, que es cuando entra en vigencia la nueva ley 21.325, ¿cierto? Y su reglamento que se publicó ese mismo día, que es el decreto número 296. ¿Ya? Esa es la situación normativa de la ley de migración y extranjería.
¿ok? Si usted quisiera estudiar, tiene que partir por ahí, ¿cierto? Luego agregar el decreto 177, ¿cierto? Y los demás decretos que fijan los distintas categorías y subcategorías, ¿cierto? En, en el ámbito de migración y extranjería. Pero como base ahí tenemos la ley y el reglamento, ¿ya? Esta gráfica yo la he mostrado por muchas partes, ¿ya? Donde también me han invitado a hablar acerca de la ley de migración y extranjería, principalmente. Yo se lo tengo que explicar porque siempre yo me hago autobullying con esto, ¿ya? Que principalmente esta, eh, esta línea de tiempo que muestro acá es una situación que ocurría, perdón, antes de la ley de migración y extranjería. Lo puse ahí arribita como referencia. Es decir, aquí estamos mostrando una situación que ocurría antes de la entrada en vigencia de la ley de migración y extranjería. Entonces, si usted se fija, aquí antes de la ley, ¿qué es lo que ocurría? Un extranjero, voy a mostrar una situación que era la que se realizaba en forma masiva, al menos a contar del año 2018, ¿ya? Cuando se elimina una visa que se llamaba visa temporaria por motivos laborales, que era muy permisiva, ¿ya? Que se creó en el gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2015 y en el año 2018 en el gobierno del presidente Piñera, ¿cierto? Se elimina esa visa temporaria por motivos laborales. Y la opción que quedó para los extranjeros acá en Chile, ¿ya? De tramitar un visado, ¿cierto?, que le otorgara residencia acá en Chile y le permitiera trabajar y establecerse, era la visa sujeta a contrato, ¿ya? Existía la visa temporaria para profesionales, ¿cierto? Donde el extranjero, ¿cierto?, que podía acreditar que se vino, ¿cierto?, a Chile con su título apostillado, ¿cierto?, legalizado debidamente en su país, podía optar a ese visado, pero en forma masiva se comenzó a utilizar la visa temporaria, ¿cierto? Eh, Sujeta a contrato, ¿ya? Que es una visa que se había creado en ese entonces para otro fin, era para atraer a un extranjero que hiciera un trabajo y luego regresara, por eso que la ley anterior exigía que los empleadores agregaran esa cláusula de viaje, pagar los pasajes de retorno a su país. Y se comenzó a utilizar en forma masiva. ¿Cuál era la forma de utilizar? Bueno, el extranjero, y aquí yo les pido que pongan mucha atención para que usted entienda después el nuevo sistema. La próxima lámina, ¿cierto? Voy a mostrar el nuevo sistema eh, de migración y extranjería. Para que usted entienda, ponga mucha atención. Con la ley anterior no existía una prohibición para los extranjeros que ingresaban lícitamente a Chile, pero con un fin distinto al migratorio. El fin migratorio es dejar un país para establecerse en otro, ¿ok? Por lo tanto, cuando hablamos de que el extranjero entraba sin fines migratorios, ¿ya? Quiere decir que optaba a un visado, ¿cierto? Que no le permitía establecerse y trabajar en Chile, como era la visa de turismo, que ya no existe. Ahora existe toda una categoría que se llama permiso de permanencia transitoria. ¿Ok? El visado turismo que existía con la ley antigua, que ya no existe, ¿ok? Eh, los extranjeros utilizaban ese visado y eso se transformó en un círculo vicioso en nuestro país. ¿Ok? Porque si tú te fijas bien, antes de la entrada en vigencia de esta ley, en Chile no teníamos el problema del ingreso masivo por pasos no habilitados. ¿Lo notaron o no? O sea, es decir, antes, y de hecho, antes de la publicación de esta ley, ¿ok? Nosotros no teníamos, existía el ingreso por paso no habilitado en los países, eso es una realidad, pero en forma masiva como existe ahora, ¿cierto? Hace un par de años, eso no existía en Chile, no teníamos ese problema, ¿ya? El problema surgió por un tema normativo, ¿ok? Y también, ¿cierto? De gobierno también, ¿ya? Y eso nosotros como empleadores o como ciudadanos también lo podemos ver y palpar. ¿Ok? ¿Cuál era el principal problema? Como la ley anterior no prohibía el ingreso perdón, que un extranjero que ingresó a Chile sin fines migratorios, es decir,
venía a Chile a hacer turismo, venía a conocer las Torres del Paine, ¿cierto? No sé, eh, eh, los geysers del Tatio allá en Atacama, ¿cierto? Que ese extranjero, una vez que llegaba a Chile lícitamente, ingresaba por pasos habilitados, ingresaba, ¿cierto?, por vía terrestre, por vía aérea, totalmente regular, ¿ok? Con un visado, ¿cierto?, que le permitía estar acá en Chile. ¿Qué es lo que sucedía con eso? Es que el extranjero ingresaba de esa forma, totalmente lícito, y como la ley anterior no prohibía el cambio de la condición migratoria en Chile, lo que hacía el extranjero, no todos, pero los que venían con las intenciones de establecerse, el extranjero conseguía en Chile, ¿cierto?, un contrato de trabajo e iniciaba, ¿cierto?, un proceso de tramitación en Chile, ¿ok?, de un visado que le iba a otorgar residencia. Es decir, ingresaba lícitamente a Chile, ¿ok? Con una visa de turismo que ya no existe, ¿cierto? Y una vez que se encontraba en suelo nacional, iniciaba todo un proceso de tramitación en Chile de un visado que le iba a otorgar finalmente una residencia temporal acá en Chile. Es decir, cambiaba su condición, ¿ya? De turista a un inmigrante, a una persona que dejó su país para establecerse en otro. Y eso se transformó en un círculo vicioso en nuestro país. Por ahí vimos muchos reportajes en la televisión y en la prensa escrita. Tú sabes que a mí me gusta más leer la prensa escrita porque ahí están los reportajes mucho más completos que lo que tú ves en el noticiario central. Pero muchos vimos y leímos muchos reportajes importantes e interesantes donde habían empresas, ciertos fantasmas que se dedicaban, ciertos a, eh, a vender contratos y ese tipo de situaciones a los extranjeros que venían a Chile. Bueno, dado esa situación particular, nosotros como empleadores participábamos en todo ese proceso. ¿Por qué participábamos? Porque usted como empleador a ese extranjero que ingresaba como turista a Chile, totalmente lícita su ingreso por vía terrestre, por vía aérea, ¿cierto? Llegaba con un visado que le permitía eh, permanecer en Chile, dependiendo por el tiempo que se le otorgara, que podía ser máximo 90 días, ¿cierto? Renovable por 90 días más. El extranjero podía estar acá en Chile. ¿Ok? Pero ¿qué hacía? Conseguía un contrato de trabajo. Ahí participa el empleador, otorgando ese contrato. ¿Ok? Por lo tanto, se iniciaba la solicitud de un, de un visado que le iba a otorgar residencia acá en Chile. ¿Ya? Pero había una sola salvedad, que entre el momento en que se ingresaba la documentación y se acogía a trámite, había un lapso, había un tiempo que pasaba donde el extranjero no podía trabajar. Si el extranjero pedía el permiso especial para trabajar con visa en trámite, tenía que esperar que se acogiera el trámite y se liberaba la tarjeta de permiso y recién desde ahí en adelante podía prestar sus servicios. El problema es que los empleadores otorgaban contratos de trabajo y el extranjero comenzaba a prestar servicios inmediatamente desde ahí en adelante. ¿Ok? Y ahí nosotros conocemos muchos casos de empleadores que fueron sancionados, y no en ese momento, sino que un poco más adelante, cuando el extranjero sometía, ¿cierto?, su documentación a, a tramitación, ¿cierto?, presentaba las cotizaciones previsionales, ¿cierto?, y ya parecía de que el empleador le pagó cotizaciones previsionales cuando el extranjero, ¿cierto?, no tenía autorización para trabajar en Chile. Y eso fue un gran problema que existió en nuestro país. Y eso era lo que menciona el profe como círculo vicioso que ocurría en nuestro país eh, con los extranjeros. Ingresaban lícitamente a Chile, como la ley anterior no prohibía el cambio de condición migratoria acá en Chile, ¿cierto? Nosotros teníamos, si tú ibas al centro desde el año 2021 hacia atrás, ibas al centro de Santiago y veías cómo las personas ahí en la calle San Francisco daban la vuelta entera, ¿cierto? En la noche. Y nosotros fuimos muy cuestionados a nivel internacional con respecto a los derechos humanos, ¿cierto? Y con respecto a los derechos de los migrantes, donde Chile, ¿cierto?, tiene tratados donde es parte y se encuentran vigentes. Por eso que era tan importante legislar con respecto a esto. Ahora, ocurrió una situación bien particular. El 12 de febrero del año 2022 entra en vigencia la nueva ley de migración y extranjería y se establece lo siguiente.
se establece un nuevo sistema de migración y extranjería que regula el ingreso, la estadía, ¿cierto?, en nuestro país y el egreso también en nuestro país. Y lo que se establece por ley son 4 categorías de ingreso y estadía en Chile, que serían estas que estoy mostrando acá arriba. El permiso de permanencia transitoria como categoría, ¿ok? La residencia oficial, la residencia temporal, esa es la que nos interesa a los empleadores, que esa es la que permite trabajar, la mayoría, y la residencia definitiva, ¿ok? Entonces, lo que hace el nuevo sistema de migración y extranjería contenido en la ley 21.325 es establecer un orden, decir, bueno, para que un extranjero ingrese a Chile va a ser a través de estas 4 categorías y va a depender del fin, del objetivo que tiene ese extranjero de venir a Chile, ¿cierto? Va a ser la categoría a la que va a postular para poder ingresar en Chile. Si el extranjero quiere venir a la Maratón de Santiago, no tiene que pedir un permiso de residencia temporal, tiene que pedir un permiso de permanencia transitoria para venir a hacer deporte acá en Chile, ¿ya? Donde se le puede otorgar hasta por 90 días, que puede ser renovable por 90 días más, pero sin fines migratorios, ¿ya? ¿Sí? Salvo, ¿cierto?, que exista una autorización para trabajar durante ese tiempo, pero es algo muy específico y muy acotado, ¿ok? Porque el fin último del permiso de permanencia transitoria no es otorgarle residencia, no otorga residencia a los extranjeros, no es para establecerse, es para venir a fines de recreo, ¿cierto?, a venir a hacer turismo, para venir a hacer deporte, etcétera, ese tipo de situaciones particulares, ¿ya? Por lo tanto, si el extranjero quiere venir a hacer deporte acá a Chile, ¿cierto? A un evento, por ejemplo, la Maratón de Santiago, o quiere venir a conocer las Torres del Paine acá en Chile, tiene que pedir el permiso de permanencia transitoria. ¿Ok? Si el extranjero es parte de una visita oficial acá en Chile, por ejemplo, a través de una embajada, etcétera, la residencia oficial es el mecanismo para que ese extranjero pueda obtener residencia en Chile, ¿ya? La única salvedad en ello es que la residencia oficial son tramitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ok? No por el CERMI, ¿de acuerdo? Porque es una residencia muy específica. Luego está la residencia temporal. La residencia temporal también es una categoría. ¿Qué significa eso? Que tiene subpermisos, que se conocen como subcategorías. De hecho, hay todo un decreto que establece cuáles son, bueno, cómo es la tramitación de esa subcategoría que establece la ley. Por lo tanto, la residencia temporal es la residencia a la que debiese optar un extranjero que desea, que se encuentra en su país, desea venir a Chile a establecerse y trabajar. ¿Ok? Y la residencia definitiva, que tiene como requisito para el extranjero haber pasado primero por el proceso de residencia temporal, ¿ok? Para poder optar a la residencia definitiva. Con la única salvedad de que no todas los permisos de residencia temporal, ¿cierto?, admiten optar a la residencia definitiva, ¿ya? Por ejemplo, el permiso de residencia temporal para trabajos de temporada, para cumplir tratamientos médicos, o permiso de residencia, ¿cierto?, por órdenes de gendarmería o de tribunales, eso no admiten pasar a la residencia definitiva. Podría cambiarse de permiso acá en Chile, ¿cierto?, a otro que sí le permita, después de pasado el tiempo que pide la ley, optar a la residencia definitiva. ¿De acuerdo? Esas son las 4 categorías. Ahora en detalle, hay algo importante. El permiso de permanencia transitoria como regla general no permite realizar actividades remuneradas. Es decir, si usted recibe a un extranjero, usted como empleador, mirado desde la vereda del empleador, recibe un extranjero, ¿me dan un segundito? Denme un segundito que tengo que conectar el cable. Ahí sí. Disculpe, es que era la electricidad. Como regla general, el permiso de permanencia transitoria no permite realizar actividades remuneradas, salvo que se pida un permiso especial, pero son para casos calificados. Los técnicos expertos, los artistas, todos ellos pueden solicitar
un permiso especial para trabajar durante ese tiempo o para realizar actividades remuneradas, ¿ok? Durante el lapso en que se otorgó el permiso de permanencia transitoria, ¿ok? Y ¿dónde está la parte importante acá? Es que el artículo 58 de la Ley de Migración y Extranjería, de la Ley 21.325, prohíbe el extranjero que ingresa con un permiso de permanencia transitoria porque viene a hacer turismo a Chile, porque viene a hacer deporte, acá en Chile consiga un contrato de trabajo y pretenda tramitar desde Chile una residencia temporal. Eso está prohibido en la nueva ley. Y desde el punto de vista jurídico es uno de los factores, ¿ya?, que provocó este ingreso masivo por pasos no habilitados. ¿Ok? ¿Por qué motivo? Porque el extranjero ya no puede ingresar lícitamente, ¿cierto? Con un permiso de permanencia transitoria a Chile y cambiar su condición migratoria consiguiendo un contrato de trabajo acá en Chile. Eso está prohibido. ¿En qué parte de la ley? En el artículo 58, un artículo importante. ¿Ok? Por eso que ese es uno, desde el punto de vista legal, ¿cierto? Es uno de los artículos que provoca esto, junto con otras acciones que no se llevaron a cabo en nuestro país, ¿cierto? Por el ingreso masivo, por pasos no habilitados, que no era un problema con la ley anterior, nosotros no teníamos ese problema. Con esta ley sí, ¿por qué? Porque ya no se puede venir a Chile, el extranjero ya no puede venir a Chile como turista, ¿cierto? Y cambiar su condición migratoria acá en Chile, consiguiendo un contrato de trabajo y tramitando desde Chile. ¿Por qué principalmente? Porque el artículo cuarto del decreto número 177, es decir, hay un decreto, ¿cierto?, del Ministerio del Interior, que es el decreto número 177, que es del 14 de mayo del año 2022, que en su artículo cuarto, ¿ya?, establece, entre otras cosas, lo siguiente. Dice que los permisos de residencia temporal que regula ese decreto, ¿ya?, que son los permisos que permiten a un extranjero venir a Chile a establecerse y trabajar, deben ser tramitados fuera de Chile. Ups. ¿Ya? Eso es una regla súper importante. Ya les voy a mostrar ahí en el resumen. ¿Ok? Por lo tanto, el extranjero que pretende venir a Chile, ¿cierto? Ingresar por un paso totalmente habilitado, ¿ok? Argumentando, ¿cierto? Que viene a hacer turismo, deporte, etcétera, con un permiso de permanencia transitoria, no puede cambiar su condición migratoria consiguiendo un contrato de trabajo. Salvo, hay una salvedad, ¿ya?, a esa regla general, que pretenda solicitar en Chile o tramitar en Chile un permiso de residencia temporal por reunificación familiar o razones humanitarias. Eso sí lo podría hacer acá en Chile, pero es una salvedad, ¿ok? En forma masiva no puede el extranjero, ¿cierto?, que ingresa en calidad de turista acá en Chile, ¿cierto?, cambiar su condición migratoria consiguiendo un contrato de trabajo y tramitando una residencia, ¿de acuerdo? Está prohibido y hay reglas nuevas, ¿ya? Bien, en este nuevo sistema, ¿ok? Luego, la residencia oficial, dijimos que el extranjero solo puede realizar actividades remuneradas que son propias de su misión o de su visita acá a Chile, pero importantes, son tramitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo tanto los empleadores no tenemos relación con la residencia oficial, ¿ok? Y además que los que son residentes oficiales, ¿cierto?, no pueden ejercer actividades remuneradas distintas a las que son parte de su misión o de su objetivo de visita acá en Chile. La residencia temporal, sí, uno de los elementos importantes de la residencia temporal es que permite realizar actividades remuneradas de acuerdo a cada subcategoría o cada subpermiso que opte el extranjero, que son muchísimos, ¿ok? Para cada situación particular. Y en la residencia temporal, en esa categoría, es donde están todos los permisos que permiten a un extranjero venir a establecerse y trabajar en Chile. Solo que hay una regla general para ello, que se solicitan fuera de Chile. Ese es uno de los grandes cambios del nuevo sistema de migración y extranjería. O sea, el extranjero ya no viene acá a Chile a tramitar acá a Chile su residencia. ¿Ok?
salvo situaciones particulares, como la reunificación familiar, ¿cierto? Que mencionamos anteriormente, que se podría tramitar desde Chile. Pero la regla general dice que el extranjero que desea dejar su país o si ya está fuera de su país, ¿cierto? Desea ingresar a Chile, ¿ya? A establecerse y trabajar, debe hacer su solicitud cuando él se encuentra fuera del país. Eso es lo que establece la nueva ley de migración extranjera. Entonces, el ingreso por paso no habilitado, ¿ya? Es una, es un ingreso forzoso, ¿ya? Eludiendo el control migratorio, ¿cierto? Y eludiendo las nuevas reglas que establece eh, una ley de la República. Por eso que es tan importante para nosotros saber si el extranjero ingresó por pasos no habilitados o no, porque el extranjero que ingresa por pasos no habilitados, aparte de infringir la norma, genera una prohibición de ingreso en el país, ¿ok? O sea, no puede estar en el país. Si está, ¿cierto? Tiene que esperar la notificación de su expulsión. Ese es el proceso regular, ¿ok? Por lo tanto, un extranjero que ingresó por un paso no habilitado, por la vía regular, ordinaria, no tiene opción de regularse por la vía ordinaria, por la vía administrativa. Tendría que ser por la vía forzosa o la vía judicial, ¿ya? Apelando, ¿cierto?, a la orden de expulsión para poder revocarla, que es que es lo que hacen muchos extranjeros, ¿ok? Una vez que reciben la notificación de su expulsión. Que esa es otra materia que espero que algunos de ustedes puedan inscribirse a los cursos de contratación de extranjeros que hacemos nosotros, que hemos hecho muchísimo. Yo no sé, me parece que van a publicar uno ahí para enero, vamos a tener la oportunidad de, de estar con ustedes y ahí yo explico cómo son las provisiones de ingreso y qué implica la expulsión, cómo es el proceso, sobre todo si usted quiere contratar a un extranjero que está en aquella situación. ¿Ok? Y la residencia definitiva, ¿cierto? Que pueden optar de acuerdo a las reglas que tenga cada permiso de residencia temporal. Pero la regla normativa que existe para la residencia definitiva es que el extranjero pase primero por la residencia temporal, ¿ya? Cumpliendo el mínimo de 2 años, ¿cierto? Que incluso podría ser hasta 4 si es que se renueva, ¿cierto? Porque no cumple con el requisito, ¿cierto? Esencial que es la continuidad del trabajo, que debe ser acreditado por el extranjero, ¿ya? Eso fundamentalmente es el nuevo sistema de migración y extranjería, ¿ya? O sea, lo que, a lo que conduce la nueva ley es que el extranjero que desea venir a Chile lo pueda hacer sin ningún problema, pero antes de venir a Chile tiene que tramitar su permiso de residencia temporal a través del sitio oficial, eso es lo que dice el decreto 177, a través del sitio oficial del CERMIG. Para eso el extranjero debe solicitar clave de ingreso para poder hacerlo en su país, no acá en Chile. ¿Ok? Hay parte de la tramitación, dependiendo del permiso, ¿cierto? Que se va a concretar en el consulado de Chile en el extranjero, pero en la tramitación se hace a través del sitio web. ¿Ok? Es decir, el extranjero para que venga lícitamente acá a Chile debe haber tramitado previamente a su ingreso su permiso de residencia temporal, si es que quería venir a establecerse y trabajar. ¿Ok? Por lo tanto, las nuevas reglas ordenan el sistema migratorio en Chile. Si lo que desordenó el sistema migratorio en Chile, yo no tengo ningún problema con decirlo, es el ingreso masivo por paso no habilitado, que eso de alguna forma colapsó el sistema. De hecho, colapsaría el sistema en cualquier país, ¿ok? Y es por eso que es difícil para los organismos fiscalizadores aplicarlo, porque es como cuando usted ve las películas Guerra Mundial Z, ¿cierto? O estas películas donde hay muchas personas que vienen sobre uno y usted dice, ya no puedo estar por sobre, son demasiados, ¿ok? Es lo mismo en este caso, que colapsa el sistema, ya no puede usted controlar eso. Entonces hay que tomar otras medidas, ¿ok? Pero la ley ya está dada. La ley no necesita, a mi criterio, usted puede estar en desacuerdo conmigo, no, la ley no necesita una modificación para que funcione bien, necesita aplicarse, ¿ok? Si usted la estudia bien la ley, se va a dar cuenta de eso, la ley ya lo establece. ¿Qué establece?
para las infracciones y sanciones migratorias para empleadores. Fíjate que esta materia está dividida entre las infracciones y sanciones migratorias para trabajadores y para empleadores. En los cursos yo veo más ampliamente las infracciones y sanciones migratorias para para los trabajadores migratorios extranjeros, ¿cierto? Y para los empleadores. Acá vamos a ver solamente para los empleadores, ¿ya? ¿Qué es lo que indica la ley? Para un empleador que contrata a un trabajador migratorio o extranjero que no cuenta con autorización para trabajar en Chile o para residir en Chile, ¿ok? Para el empleador, a diferencia del trabajador migratorio, para el empleador es considerada una infracción migratoria grave. Y el mismo hecho para un trabajador migratorio es considerada una infracción migratoria menos grave. Es decir, el empleador que contrata a un extranjero que no cuenta con autorización para trabajar aquí en Chile es sancionado bajo los límites de una infracción migratoria grave. Sin embargo, el extranjero el que está contratando a ese empleador, ¿ya? Es sancionado con las sanciones, ¿cierto?, de las infracciones migratorias menos graves, que incluso podría ser hasta una amonestación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahí yo lo invito a los cursos para que en algún momento a los diplomados donde vemos estas materias, ¿cierto? Más ampliamente, donde vemos esa parte particular que también nos afecta a nosotros los empleadores. ¿Ok? Ya. El empleo de extranjeros sin autorización. ¿Qué indica la ley de migración y extranjería? ¿Ok? Lo que estoy mostrando acá es de la ley, es el artículo 117 de la ley de migración y extranjería que estamos estudiando, la ley 21.325. Dice que para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los empleadores, personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar o no se encuentren debidamente autorizados para ellos, se clasificarán antes de sancionarlo al empleador. Primero se van a clasificar en micro, pequeña, mediana y gran empresa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 505 bis del Código del Trabajo. ¿Ok? Es decir, la clasificación de empresas, ¿cierto? De acuerdo al número de trabajadores, ¿ya? No es al, al monto de las ventas, ¿ok? Es al número de trabajadores. ¿Ya? Podríamos tener una empresa que venda muchísimo, ¿cierto? Pero tiene 9 trabajadores y es microempresa para la normativa laboral. Y para las sanciones migratorias también va a ser considerada, es decir, utiliza la misma clasificación que se utiliza en materia laboral, ¿cierto? Para clasificar las empresas, de acuerdo a su tamaño, pero de acuerdo al número de trabajadores, ese es el criterio. Por ello le agregué un resumen de eso en la materia. Las microempresas, ¿cierto? Van de 1 a 9 trabajadores, es considerado microempresa. Pequeña empresa, de 10 a 49 trabajadores, mediana empresa, de 50 a 199 trabajadores y gran empresa, de 200 trabajadores o más. ¿Ok? Entonces, la clasificación de empresa antes de aplicar la sanción es importantísimo porque de esto depende, ¿cierto?, el monto de la sanción que se va a aplicar en caso de incurrir, ¿cierto?, en una infracción migratoria grave, como en este caso el empleador, ¿cierto?, como es contratar a un extranjero que no cuenta con autorización para trabajar en Chile, ¿ok? O no está habilitado para ello. Ahora, ¿qué indica la ley en el artículo 117? ¿Cuál es esa clasificación? Bueno, nos da la clasificación la ley. Y usted sabe que yo siempre en mis materiales les voy a mostrar la normativa. Ya es muy difícil que aquí aparezcan monitos volando ni nada de eso. Porque aquí lo que me interesa a mí es que usted tenga el conocimiento duro acerca de esto. La ley establece que las microempresas van a ser sancionadas con una multa de 1 a 20 unidades tributarias mensuales. ¿Ok? Las pequeñas empresas, esas eran las micro. Las pequeñas empresas van a ser sancionados con una multa de 10 a 40 unidades tributarias mensuales. Las medianas empresas van a ser sancionados, ¿cierto?, con una multa de 30 a 100 unidades tributarias mensuales. ¿Ok? Y las grandes empresas van a ser sancionadas con una multa de 60 a 200 unidades tributarias. Ya les voy a mostrar una plantilla Excel que traje para explicar las sanciones y estas
estos tramos. ¿Ok? Aquí surgen dos preguntas muy importantes que usted tiene que responder. ¿Ok? Piense en algo. Piense que si usted es contador, piense que si usted es asesor laboral, si usted es académico, asesor laboral, si usted es abogado, si usted asesora a empresas, a empleadores, usted de alguna forma tiene que traspasar esta información a los tomadores de decisiones en las organizaciones, a los gerentes, a los empresarios, etcétera, ¿ok? Que contratan trabajadores, ¿de acuerdo? Por eso que es tan importante, ¿cierto?, lo normativo. Ahora, la norma establece estos tramos. Y aquí surgen dos grandes preguntas. La primera, ¿y qué pasa si como un caso que nos sucedió, bueno, nos llamaron cuando ya estaba eh, todo el, eh, todo el conflicto y el problema, ¿ya? Tenían a 6 extranjeros trabajando en situación migratoria irregular, ¿ok? 6 extranjeros. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Hay diferencia si yo tengo a un extranjero trabajando en situación migratoria irregular a que tenga 6, como en el caso que vivió en su consultora propia? Bueno, sí, porque la misma ley dice que las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero, es decir, que no cuenta con autorización para trabajar. ¿De acuerdo? Y aquí viene la segunda pregunta que surge en esto. ¿Qué debe pasar en, en cada uno de estas clasificaciones? ¿Ya? ¿Qué debe pasar para que me cobren como empleador el tope del tramo? Es decir, en la microempresa me cobren 20 unidades tributarias mensuales, en la pequeña empresa me cobren 40 unidades tributarias mensuales, en la mediana empresa me cobren 100 unidades tributarias mensuales, y en las grandes empresas, que ojo, grandes empresas de acuerdo al número de trabajadores, es decir, 200 trabajadores o más, ¿ok? ¿Qué es lo que debe pasar para que me cobren 200 unidades tributarias mensuales por cada trabajador? ¿Qué debe ocurrir? Y eso es lo que vamos a estudiar. Después voy a mostrarle una plantilla de Excel con un caso práctico y con eso vamos a ir concluyendo la presentación de hoy. ¿Ok? Bueno, continuemos. Pero usted ya con esto tiene una idea. Los que han hecho cursos conmigo ya conocen estas materias, ya los que han hecho diplomados, pero si usted nunca había estudiado las normas de migración y extranjería, eh, fíjate que con la ley antigua, con la ley anterior, las sanciones migratorias ya eran altas, ¿ya? Ya eran sanciones, iban de acuerdo al número de días que estaba en la infracción y todo, y eran altísimas. Pero esto ya superó todos los límites, ya está por sobre todos los márgenes que existían con respecto a las sanciones. ¿Ok? Entonces, veamos qué es lo que debe ocurrir. Dice, la ley de migración y extranjería establece que las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación laboral. En la conclusión final voy a estar hablando de eso, en la reflexión final. ¿Ok? ¿Qué sucede entre el cumplimiento de la norma de migración y extranjería y la normativa laboral en una relación laboral? ¿Ok? Porque muchos empleadores dicen, oye, pero es que si cumplo la normativa laboral, me van a sancionar por acá. Si cumplo la ley de migración y extranjería, ¿cierto? Me van a sancionar por el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, cumplir con las dos normas, pero ya vamos a estar hablando acerca de eso. Dice, ponga muchísima atención a lo que les voy a mostrar acá. Voy a marcar, yo no sé si ustedes ven eso que estoy subrayando ahí, o sea, perdón, destacando con verde. ¿Se ve? Eso, ese párrafo que lo marqué ahí, dice que no. Sí, gracias. Muy amable, muchas gracias a todos. Ok. Dice, en caso de reincidencia en el periodo de 2 años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será, aquí no es que me guste lo que dice, pero me llama mucho la atención el término que utiliza el legislador, ¿ya? Al empleador que incurre en una reincidencia, ¿ya? En el periodo de 2 años, o sea, que haya sido
multado, ¿cierto? Hacia atrás, al menos en 2 años, ¿sí? O máximo en 2 años hacia atrás. Eso sería. Dice, en caso de reincidencia en el periodo de 2 años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, ¿ok? Es decir, me aplican la sanción hoy, yo por 2 años, si soy sancionado nuevamente, voy a ser considerado un empleador reincidente en esa sanción. ¿De acuerdo? Ya, entonces dice, en caso de reincidencia en el periodo de 2 años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será castigado ese término, que es bastante agresivo lo demás. Es decir, lo que se va a aplicar es un castigo para el empleador. ¿Ya? La pregunta sería, ¿cuál sería el castigo que va a aplicar, ¿cierto? El organismo, ¿cierto? Fiscalizador en este sentido. Dice, será castigado con aplicación de la multa, ¿ya? En su valor máximo, según lo indicado en el artículo 123 que ya vamos a revisar. Ops. Es decir, un empleador que es sancionado inicialmente, ¿ok? Y tal vez no pagó una sanción muy elevada, eso lo voy a mostrar en una plantilla Excel que les traje, en un ejemplo práctico, ¿ok? Pero en caso de reincidencia en el periodo de 2 años, el empleador va a ser castigado con la aplicación de la multa en su valor máximo. Y eso usted tiene que considerar que va a ser por cada extranjero contratado en esa situación particular. Es decir, si no, que está, usted lo empleó o le ofreció trabajo o le dio trabajo sin eh, tener autorización para trabajar. ¿De acuerdo? Ups, eso pega muy fuerte, ¿ok? Porque la reincidencia en esta conducta, y esto principalmente pasa porque la infracción migratoria para el empleador que contrata a un extranjero en esta situación es una infracción migratoria grave, considerado para el legislador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 123? Dice, se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a los infractores, a las infracciones, perdón, establecidas en este título que estamos estudiando, en los casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente en virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado directa o indirectamente la integridad de un menor de edad. Tengo un ejemplo para eso, ¿ok? Apareció hace poco en las redes sociales una persona preguntando lo siguiente, ¿ok? Yo ahí, usted podrá hacer lo que usted quiera, participar en los grupos que usted quiera, pero tenga mucho ojo cuando alguien le responda a usted, cuando usted tenga una inquietud, ¿cierto? Y la quiera hacer extensiva para que le puedan ayudar, que muchas personas creen a pie firme, ¿cierto? Lo que alguien le responde y ni siquiera lo conoce, no sabe quién le está respondiendo. Bueno, una persona dijo, tengo una situación particular, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Hay eh, hay extranjeros de nacionalidad boliviana, mujeres, que trabajan en un predio, ¿ok? Y ellas acostumbran a llevar a sus hijos al, eh, al lugar de trabajo, a menores de edad. ¿Y qué es lo que se relató? Dijo que en el predio, ¿ya? Donde se estaba laborando, ¿ok? Un camión atropelló a un menor y le quitó la vida. Es decir, falleció, algo súper grave, gravísimo, ¿ok? ¿Qué sanciones migratorias podría tener? La gran pregunta. Desde el punto de vista de las sanciones migratorias administrativas que se aplican, independiente a todo lo que puede surgir con respecto a la vulneración de derechos de algún menor, ¿cierto? Etcétera. Pero hablando de la ley de migración y extranjería, que es lo que se preguntaba, bueno, lo que se va a aplicar es la sanción migratoria, ¿ya?
en su valor máximo, ¿ok? En caso de que ocurra esta situación y un menor sea afectado, sobre todo en términos tan graves como lo que sucedió, ¿de acuerdo? Súper bien. Con todo esto que hemos visto hasta acá, usted ya se tiene que estar preguntando, bueno, si son tan altas las sanciones, ¿qué opciones tengo como empleador, cierto? De redimirme con esto. Bueno, acá yo lo primero que voy a aclarar, ¿ya? Es que aquí usted no puede cambiar por capacitación la, la sanción, ¿ok? ¿De acuerdo? Para los que tienen esa duda, siempre me preguntan lo mismo, no, ¿ok? Las opciones que tiene de rebaja son como las opciones más ordinarias que existen de rebaja de sanciones. Aquí yo te estoy citando el reglamento de la ley, ¿ok? El decreto 296, que es su artículo 119, dice con todo, cuando sea procedente de conformidad a la ley 21.325, es decir, la ley de migración y extranjería que estamos estudiando, aplicar la sanción de multa, el servicio, que es el CERMIG, o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que también tramita, ¿cierto?, las residencias oficiales, según corresponda, deberá tener en consideración las siguientes disposiciones. Letra A, yo voy a marcar. Primero, letra A, cuando la detección de la infracción haya sido a consecuencia directa de la denuncia que el propio infractor haya realizado ante la autoridad contralora o ante el CERMIG, se va a rebajar en un 50% el monto de las multas contempladas en los supuestos descritos, ¿cierto?, en el título séptimo que estábamos revisando nosotros de la ley 21.325. Es decir, si hay una autodenuncia del empleador, podría acceder a un 50% de rebaja en la sanción. Ahora, segundo, o letra B, cuando el infractor proceda al pago de la multa dentro de los 5 días hábiles, contado desde la notificación del acto, ¿ok? Ahí donde dice desde FA, yo no la modifiqué porque en la ley está mal la redacción. Dice FA en vez de la, ¿ok? Así es que lo dejan así nada. Contado desde la notificación del acto sancionatorio, el monto de la sanción se va a rebajar en un 25%. Entonces tenemos la opción de rebajarlo en un 50% o en un 25% si se paga, ¿cierto?, la sanción dentro de los 5 días hábiles contados desde que se notificó eh, el acto sancionatorio. Ok, esas son las opciones. Ahora fíjate en algo importante. Hay un empleador, los empleadores que se autodenuncian tienen que saber de que la reincidencia en el periodo de 2 años de la conducta, de ejercer la conducta de contratar, ¿cierto?, a extranjeros que no cuentan con autorización para trabajar en Chile, ¿ya?, podría ser producto de la aplicación de la sanción en su valor máximo por cada extranjero contratado en aquella situación. Por lo tanto, ahí hay una situación muy fina para los empleadores con respecto a las sanciones, sobre todo con la capacidad, con la poca capacidad fiscalizadora que tiene el CERMIC, ¿ya?, que es más administrativa. Es decir, cuando el CERMIC tiene conocimiento de una situación de infracción, reacciona. Fíjate en algo importante. Muchos me dicen, pero es que no se aplican las sanciones, porque no, yo no tengo el CERMIC, que claro que no va a estar, si están atochados con trabajo. Pero hay una situación particular, cuando el extranjero se somete a tramitación, ¿ok? Y somete documentos a tramitación. Los extranjeros que están en situación migratoria irregular en Chile, no porque ingresaron por paso no habilitado, por otros motivos, y están regulando su situación migratoria acá en Chile, ¿ya? Uno de los principales eh, requisitos para que el extranjero se pueda regular en Chile es acreditar continuidad en las actividades remuneradas en Chile. Es decir, por ejemplo, en una relación laboral. Y eso se acredita mediante los certificados de cotizaciones previsionales, donde usted recién ahí
va a aparecer de que usted contrató a ese extranjero o le pagó cotizaciones previsionales cuando él no tenía autorización para trabajar en Chile. ¿Te fijas? Por eso que muchos dicen, no, y ahora usted tiene que pensar en otro factor. Usted como asesor laboral, ¿cierto? Usted como empleador, como empresario, usted como tomador de decisión, si usted está a cargo, ¿cierto?, de las contrataciones en esa organización, tiene que pensar en lo siguiente, ¿ya? Que nosotros estamos en un proceso, eh, al igual que cuando entró en vigencia esta ley, hubo un cambio de gobierno, ¿ya? Y fue, y fue determinante lo que se hizo y lo que no se hizo, ¿ya? En materia migratoria, porque la ley ya está dada, ¿ok? Pero no, usted tiene que considerar también como empleador que viene un cambio de gobierno para el próximo año. Estamos muy cerquita de eso. De hecho, eh, estamos a pocos días de saber quién va a liderar nuestro país en el próximo tiempo. Y eso también es determinante para la aplicación de las normas y cuál va a ser el rol de los empleadores en esto. ¿Ok? ¿Sí? Independiente quién esté a la cabeza del país. Porque la ley de migración y extranjería ya establece estos criterios. ¿Ok? ¿Sí? Súper. No vamos a decir más, solo eso para no trastocar nada en ese sentido. Les voy a mostrar la plantillita Excel que les traje ahí para, para mostrarles. ¿Ok? Y ya voy a estar recogiendo las dudas, impresiones que ustedes tengan. Voy a mostrar eh, una, una situación acá. Dame un segundito. ¿Ven? Todavía no. Ahora sí. ¿Ven la planillita que yo estoy compartiendo? ¿Es necesario que le haga más zoom? ¿Le hago un poquito más de zoom? Todos pueden ahí ver. Pero se ve bien, ¿cierto? Sí, ya, un poquito más de zoom, dice Patricia. Como por ahí, ya ahí. Ya, a ver, que no tan grande, después ya no se ve tan bien. ¿Dale? Ya, entonces, si nosotros tenemos la infracción del artículo 117 que estamos revisando, perdón, de la ley 21.325, que es la ley de migración y extranjería, contratar a extranjeros, ¿cierto?, sin autorización por parte del empleador. Y vamos a agregar la fecha de hoy. Creo que la UTM que le agregué es de diciembre, que es la misma de noviembre. No hubo modificación ahí. Vamos a utilizar como referencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a poner un ejemplo. A mí me gusta poner este ejemplo porque este ejemplo viene de un caso real. ¿De acuerdo? Eh, Piense en esta situación. Piense en un empleador pequeñito que tiene un pequeño local de confitería, un pequeño boliche, ¿cierto? Eh, en un terminal de buses. ¿Ok? No sé si ustedes han ido a los terminales de buses que siempre hay como un localcito donde usted puede comprarse una bebida, un jugo, una galleta, algo así. Piense en ese local pequeño, que se paga un arriendo por eso, ¿cierto? Y hay alguien que es dueño de eso y tiene a dos personas trabajando, uno en la mañana y el otro en la tarde. ¿Ya? Ok. El tema es que este año el empleador contrató a dos personas extranjeras, ¿ya? Porque en realidad una situación que ocurre, que uno de los conflictos sociales que tenemos nosotros fuertes, es que para ese trabajo y para lo que ofrecía, que eran valores mínimos, solo esas dos personas aceptaron el trabajo, ¿ok? El problema con esas dos personas que contrató es que esas dos personas están en situación migratoria irregular, ¿ok? Y no tienen autorización para trabajar en Chile. Pero son las dos personas que aceptaron el trabajo, ¿ok? Por lo tanto, contrata a estas dos personas este año, dos, para la mañana y para la tarde, ¿cierto? Y funciona
el local, sin mayor problema. El problema de esto es que hay un ingrediente. El año pasado, ese empleador fue sancionado, ¿ya? Por un extranjero que hizo tramitaciones, ¿cierto? Y fue sancionado con una UTM. ¿Por qué? Porque es una microempresa, ¿ok? Y la microempresa, la sanción va de 1 a 20 unidades tributarias mensuales. Fue sancionada con una UTM, ¿ok? Es decir, si esto lo lleváramos a valores, si utilizáramos el mismo valor, por ejemplo, serían 69.542, que en realidad es la UTM de diciembre, ¿ya? Ok, fue multado con una multa que le costó menos de 70.000 pesos, ¿ok? Eso fue el año pasado. Pero este año contrató a 2 personas extranjeras, ¿cierto? Con situación migratoria irregular. Yo tengo una pregunta para ustedes. Si este empleador que tiene a 2 trabajadores, es decir, la clasificación de empresa sería microempresa, porque va de 1 a 9 trabajadores, ¿ya? Aquí está, microempresa de 1 a 9 trabajadores, ¿ya? ¿Cuál sería el monto de la sanción ahora, el 10 de diciembre del 2025, para este empleador, sabiendo que es microempresa? Tiene 2 trabajadores contratados nada más, solo 2. 20 UTM. ¿Y por qué le está aplicando el máximo? ¿Pero por qué le aplica el máximo? Porque lo está castigando. ¿Quién? No usted, el legislador. Porque es reincidente. Súper bien, súper bien. Es reincidente. ¿Y qué hace la ley? Castiga al empleador, aplicando la multa en su valor máximo. Es decir, bajamos acá. La multa que se va a aplicar son 20 UTM. ¿De acuerdo? Ahí está, 20. ¿Cuántos trabajadores tenían esa situación? Porque el artículo 117 es súper claro, es decir, ya, va de 1 a 20 unidades tributarias mensuales. El artículo 123 dice, oye, se va a aplicar la sanción máxima, ¿ya? Si es reincidente, ok, 20 UTM. Pero el artículo 117, ¿qué dice? ¿Es por la situación o por cada trabajador extranjero? Es por cada trabajador, ¿ok? Entonces a eso usted le tiene que agregar, ¿ya? Que son 2 trabajadores, ¿ok? Y ahí tiene el monto de la sanción en una situación que viene de un caso real. ¿Ok? ¿Cuánto sería la sanción para esa microempresa? Que antes funcionaba con un trabajador, ahora tiene 2 trabajadores. Pero el localcito sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Más pequeñito, ¿cierto? Se paga un, un arriendo alto, ¿cierto? Por estar en un lugar privilegiado, ¿cierto? Se pagan las 2 remuneraciones, los 2 sueldos, ¿cierto? Pero la multa son 2.781.680 pesos. Es decir, esta sanción migratoria, ¿qué le puede pasar a ese localcito? A ese que prácticamente podría ser un cliente de usted, ¿sí? No del profe, podría ser un cliente, prácticamente podría, eh, Carlos podría, dice Carlos, ojo, que podría generar insolvencia, podría hasta quebrarlo, porque no lo puede cambiar por capacitación, ¿sí? Mm. Pero mira, aquí hay una situación particular, no sé si la notaron. El año pasado le cobraron 69.000 pesos y ese empleador descansó en eso, ¿ok? Solo que ahora, cuando tenía 2 trabajadores extranjeros contratados en situación migratoria irregular, lo sancionan por los 2, aplicando la sanción en su valor máximo por tener la calidad de empleador reincidente. Es decir, pasamos de 1 UTM a 20 UTM. ¿Ok? Misma situación va a ocurrir si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio, este mismo ejemplo, para un empleador que ocupa 200 trabajadores o más, que es el otro extremo, la situación es distinta. Porque si tenemos un empleador que es reincidente, ¿cierto? Con 2 trabajadores contratados irregularmente, ¿cierto? La sanción máxima o el castigo sería aplicar 200 unidades tributarias mensuales, pero por los 2 trabajadores, por 2. Y ahí la sanción llega a
$816.800, utilizando como referencia la UTM del mes de diciembre de cada año. ¿De acuerdo? ¿Qué les pareció? Ahí está la planillita amiga, ¿ok? Entonces, ¿qué les pareció la presentación, chiquillos? ¿Tiene que ver con lo que usted trabaja habitualmente? ¿Tiene que ver con lo que usted vive? Ya, pues y ahí está la normativa. Y usted dirá, no, si no pasa, mira, hay un tema que muchos empleadores te pueden decir, es algo con lo que uno convive. No, si no pasa nada, cuando tú estás explicando en una sala de reuniones, eh, en una reunión haciendo asesoría laboral, y tú le dices, oye, es que puede pasar esto, ya sea en materia laboral o en materia de migración y extranjería. Y hay una frase que se repite y dicen, no, nosotros hemos hecho eso, Juan, pero no pasa nada. Pero obvio que no pasa nada si los entes fiscalizadores no tienen una bolita de cristal de decir, Sergio Brito incurrió en una infracción migratoria. No, pues no tiene una bolita de cristal, ¿sí? No tiene una bolita de cristal. Pero en algún momento va a llegar eh, esa, esa sanción. ¿Por qué? Porque como la capacidad fiscalizadora no es, no está vigente actualmente, ¿ok? La única posibilidad reactiva, ¿cierto? Es cuando la, el organismo eh, tiene esos antecedentes a la vista. Recién ahí sanciona, lo mismo que el extranjero que quiere hacer tramitaciones, ¿cierto? Bueno, cuando llega la tramitación, dice, bueno, ok, lo vamos a regular porque usted está dentro del plazo, ¿cierto? Para poder solicitar una prórroga, etcétera. Pero antes de regularlo, tiene que pagar la sanción. Ya lo hemos vivido muchas veces en los extranjeros que nosotros hemos hecho tramitaciones o le hemos asesorado para las tramitaciones. ¿Ok? Pagan la sanción y luego obtiene su permiso. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer una reflexión final para usted, ¿ya? Que no necesariamente usted va a estar de acuerdo. Hoy en día, nosotros conocemos ahora la normativa, ¿cierto? Que hay sanciones durísimas para los empleadores. Pero hoy en día nosotros vivimos una situación muy particular en materia migratoria en nuestro país. Una situación que no debió ocurrir, pero también no podemos ya lamentarnos más en ese sentido. Es algo que no debió ocurrir, ¿ya? En nuestro país, ¿ya? ¿Por qué normativamente eso se veía venir? Porque ya estaba la prohibición, ¿ok? Ah, pero independiente de lo que ocurra, ¿cierto? Con los próximos gobiernos que vengan, porque esto ya lo hemos dicho desde siempre, ¿ya? Desde que la normativa entró en vigencia. Oye, esto va, la aplicación de la normativa de migración y extranjería ya establece la reconducción, establece la prohibición de ingreso por paso no habilitado, eso ya está en la ley, ¿ok? Usted no requiere, no se requiere que eso se incorpore a la ley porque ya está, ¿ok? Las sanciones migratorias ya están para los extranjeros, ¿cierto? Que reinciden en trabajar sin autorización, también hay expulsión, ¿cierto? Etcétera, ¿ok? Hay mecanismos de expulsión, ¿ya? Se, se estableció un plazo de 10 días nada más para que el extranjero pueda, ¿cierto?, interponer los recursos judiciales pertinentes en la Corte de Apelaciones de su jurisdicción para revocar las órdenes de expulsión emitidas por el CERMIG. Ok, eso ya existe. Por lo tanto, cada gobierno de turno va a estar a cargo de aplicar esta norma. Y como ya ahora viene un cambio de gobierno que no sabemos cuál va a ser, ok, usted también como empleador, como asesor laboral, tiene que estar preparado para eso. ¿Por qué? Porque la ley ya establece las sanciones. ¿Ok? No es que alguien va a venir y va a aplicar sanciones, no, ya las sanciones ya están establecidas por ley, ¿ya? Por lo tanto, es una situación que usted tiene que proyectar. ¿Y cuál es qué es lo que les pedimos nosotros a ustedes desde el punto de vista académico de la investigación? Es que usted pueda traspasar esta información a los tomadores de decisiones, a los empresarios,
a los gerentes, solo que hay una salvedad en esto. La situación migratoria que vivimos nosotros es una crisis migratoria que estamos viviendo. Por lo tanto, la aplicación de esto no es tan sencillo. El caso de la reincidencia en el local comercial es una situación que, que ya que viene de una situación real, eh, producto de una crisis migratoria. Es decir, estar en medio, trabajar, contratar, emplear a trabajadores en medio de una crisis migratoria es un conflicto social en donde las empresas, el empleador, eh, de alguna forma nos hacemos parte de este problema. ¿Ok? Hay muchos empleadores que lo hacen para ayudar a extranjeros, hay otros empleadores que lo hacen para pagar menos remuneración, etcétera. Hay distintas motivaciones. ¿Ok? Hay algo claro en que si hay un empleador que es reincidente, la ley lo castiga con una aplicación de una sanción durísima, ¿ya? En materia migratoria, ¿ya? Espero que le haya gustado la presentación. Yo voy a estar recogiendo algunas impresiones para ya luego ir concluyendo con esta actividad, ¿ya? Eh, dice, Tributa dice, ¿y la Dirección del Trabajo igual aplica la misma multa? No, porque la Dirección del Trabajo no tiene competencias para sancionar en materia de la ley de migración y extranjería, ¿de acuerdo? Ok, después, eh, dice, tengo, har- tengo harta impresión. Estoy yendo muy atrás porque hay gente que hizo comentarios y yo no pude verlos en el minuto. Maricel dice, oye, si un trabajador ingresa de forma regular con un contrato de trabajo y este determina el extranjero, ¿puede permanecer en el país? Sí. El extranjero con los nuevos permisos de migración, de residencia temporal, eh, el extranjero que obtuvo un permiso de residencia temporal está vigente, se lo dieron por 2 años. Y ese contrato de trabajo del empleador que lo trajo a Chile, ¿cierto? Terminó. El decreto 177 dice que el término del, una frase que dice, el término del contrato que sirvió de base para el, el otorgamiento del permiso no se revoca el permiso, ¿cierto? Por el término del contrato, ¿ok? No revoca el permiso de residencia. En la ley anterior sí, un trabajador que estaba contratado con visa sujeta a contrato y el contrato terminaba, se revocaba la visa, había un tiempo que se daba, primero eran 30 días, después se alargó a 90 días, ¿cierto? Para que consiguiera otro empleador, o si no, se revocaba la visa. Aquí no, aquí puede cambiarse de empleador, puede trabajar con más de un empleador sin restricción. Eso es un cambio con respecto a la norma. Así es que no se revoca. Dominique dice, si la persona entra por un paso no habilitado, sin documentación, ¿puede optar de igual forma a una residencia temporal? Buena pregunta, Dominique. Es de otras materias que no vimos ahora, tiene que ver con las provisiones de ingreso, con la expulsión, que espero que podamos verlo en algún momento si no se inscriben después del curso, pero sí te voy a responder, Dominique. Si una persona ingresa por un paso no habilitado, la ley establece una prohibición de ingreso para la persona que intenta ingresar o ha ingresado o egresado por un paso no habilitado. ¿Ok? Es decir, si el extranjero de igual forma ingresó, sigue teniendo una prohibición de ingreso. Y el proceso regular y ordinario que la ley establece para un extranjero que ingresó por un paso no habilitado es ser notificado de su expulsión. Y es por eso que tiene que autodenunciarse. Y la policía de investigaciones le va a pedir que se apersone cada cierto tiempo, periódicamente, ¿cierto? Porque se entiende que ese extranjero no tiene residencia en Chile y necesita recibir la notificación de su expulsión. ¿Ok? Por lo tanto, el extranjero que ingresó por un paso no habilitado, el proceso regular y ordinario no es que se va a regular en Chile. El proceso regular y ordinario es que ese extranjero se va a expulsar. Y usted dirá, no, es que un candidato dijo que lo iba a expulsar. No, la ley ya establece que ese extranjero va a ser expulsado. La opción que tendría de regularse en el país ese extranjero es por una vía forzosa, que es por la vía judicial. ¿Ok? Presentando, ¿cierto? El recurso judicial
correspondiente en la Corte de Apelaciones de su jurisdicción, donde una vez que el CERMIC notifique la expulsión, tiene 10 días para poder interponer ese recurso judicial, el extranjero, y por la vía forzosa, es decir, por la vía judicial, lograr revocar la orden de expulsión emitida por el CERMIG. ¿Ok? Ahora, los casos que nosotros conocemos, todos los casos que nosotros conocemos, que son muchísimos, ¿ok? Y usted lo puede, está en la prensa escrita, lo puede buscar. El CERMIG está apelando a la Corte Suprema a todos los fallos de la Corte de Apelaciones, ¿ok? Y en algunos casos, ¿cierto? La Corte falla a favor del extranjero y en muchos casos a favor eh, del CERMIG, ¿ok? Bien, busquen ahí en la prensa escrita, hay unos casos, hay un caso de una señora que era de Venezuela, que era abuela, tenía un nieto acá y estaba su hija con, con el papá del niño, del menor de edad, y ellos alegaron, ¿cierto?, en- de que se revocara la orden de expulsión porque por reunificación familiar, porque ella cuidaba a su nieto y todo, y de igual forma fue expulsada. ¿Ya? Después el CERMICA apeló a la Corte Suprema y fue expulsada igual. Está ahí en la prensa escrita, lo pueden buscar ese caso. Y así como ese hay muchos otros casos más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el proceso regular no es que el extranjero va a poder tramitar una residencia. Ya no puede. De hecho, ni siquiera un extranjero que ingresa por pasos habilitados tiene la opción de regularse en Chile. ¿Ok? Tama dice, lo de reunificación familiar permite realizar actividades remuneradas. Sí, buena pregunta, Tama. Sí, uno de los cambios importantes que trajo esta ley es que en los permisos de residencia temporal en calidad de dependiente permite realizar actividades remuneradas, a diferencia de la ley anterior, que lo prohibía. ¿Ok? Muchas gracias, Tama. Por lo tanto, si tú contratas a un extranjero, ahí tienes que considerar el tema del trabajo de menores de edad. Pues, sí, mayor de edad sí podrías contratarlo sin mayor conflicto. Eh, pero si tú contratas a un extranjero que tiene un permiso de residencia en calidad de dependiente porque es de reunificación familiar, sí puede realizar actividades remuneradas, es decir, lo puedes contratar. Después lo que puede optar ese extranjero es cambiarse de permiso para ser titular de un permiso de residencia si ya inició una actividad, un trabajo, sin necesidad de salir de Chile, porque el cambio de subcategoría, es decir, el cambio de permiso de residencia se puede hacer en Chile, tramitar. Lo que no se puede hacer en Chile es tramitar por primera vez un permiso de residencia, eso no se puede. ¿Cómo un empleador puede acreditar el permiso temporario de un posible trabajador? ¿Qué documento debe pedir? Si es un trabajador extranjero que ya es poseedor de un permiso de residencia temporal, dice la ley que basta con la cédula de identidad para acreditar la situación migratoria regular del extranjero. ¿Ok? O sea, bastará solamente pedirle la cédula de identidad. ¿Ya? Donde al costado izquierdo va a decir cédula de identidad para extranjeros, ¿cierto? Y va a aparecer la fecha de vigencia de la cédula, tiene que estar vigente, y al dorso va a aparecer el tipo de residencia que tiene. ¿Ok? Con eso. Ahora, si usted quiere adicionalmente solicitar, le puede solicitar el permiso de residencia temporal, que es un certificado que da el CERVIS, que yo en los cursos lo muestro cuáles son los certificados. Lo importante es que en el costado inferior izquierdo del certificado aparece un código QR y ese usted lo tiene, lo puede verificar el documento. De hecho, tiene que hacerlo. ¿Ok? O también le puede pedir el estampado electrónico, ¿ok? Que también permite acreditar si el extranjero tiene residencia al día o no. Paola dice, buenos días, profesor, consulta extranjero que entró por paso no habilitado, se autodenunció y solicitó refugio. Sermir le otorgó carnet de identidad chileno, su solicitud de refugio aún está en trámite. ¿No puede postular algún trabajo? Ojo con eso. Cuando dice le dio cédula de identidad, más bien dicho, el extranjero obtuvo a través del registro civil un RUN, eso es otra cosa, ¿ok? Porque si el extranjero se acogió a la ley de refugiados, se le otorga residencia a ese extranjero, solo que el extranjero antes debe acreditar su situación de refugiado, ¿ya? Y hay una ley para eso, ¿ok? Eh, Luego dice, el Luciano, mira, está el Luciano Sapiay. Dice, buenas tardes, profesor. En el caso de extranjeros que tienen residencia definitiva, ¿es legal que puedan
no cotizar y sacar todas las cotizaciones que tienen en la AFP. Desde la AFP lo alientan a que hagan esto. Se supone que con residencia definitiva pasan a actuar como chilenos. No. Y desde este punto de vista, todo trabajador chileno debe cotizar por ley. ¿Cómo se puede negar esta petición a los trabajadores extranjeros con residencia definitiva que solicite este trámite? No puede, Luciano, porque un extranjero con residencia definitiva no es chileno, sigue siendo extranjero, a menos que pida la carta de nacionalización, ¿ya? Y cumpla con los requisitos, ¿ok? No es chileno, ¿ok? De hecho, la residencia definitiva se puede perder por razones graves, por ejemplo, haber cometido delitos, etcétera, pero por una situación súper sana se puede perder la residencia definitiva, que es haber salido de Chile por más de 2 años continuos. Y ahí no ocurrió nada grave, solo salió por 2 años del país, no regresó en 2 años, perdió su residencia definitiva. El extranjero que tiene residencia definitiva no es chileno, ¿ok? Solo que tiene autorización para residir definitivamente en Chile o en forma indefinida, salvo que se cumpla alguno de los criterios para revocar su residencia. ¿De acuerdo? Ahora, la ley 18.156 y sus modificaciones, que es lo que tú me estás ahí citando en eso, permite que el extranjero, independiente de su residencia, si es temporal o definitiva, optar por permanecer en su sistema previsional, ¿ok? Eso la ley lo permite, ¿ya? Que es la exención del pago de cotizaciones previsionales. Y eso tiene derecho a hacerlo, ¿ok? Permanecer en su sistema previsional, ¿cierto? Y no cotizar en Chile, ¿ok? Es una situación. Ahora es una ley antigua, sí. Eh, pero lo permite la ley, sí, independiente del tipo de residencia que tenga. Así es que no te confundas con eso, Luciano. El extranjero va a tener ese derecho a solicitar. Y el trámite son dos cosas. Uno, exención de cotización, y el otro trámite es solicitar la devolución de los fondos, ¿ya? Que eso es la otra parte. ¿Dale? Paulina dice, ¿pueden trabajar los extranjeros que ingresan por paso no habilitado y se autodenuncian? Mira, pongan atención, gracias Luciano, pongan atención a todo lo que voy a decir, porque lo que pregunta Paulina, y como con eso vamos a ir más o menos cerrando, que las preguntas van como en esa línea. El extranjero que ingresa por paso no habilitado, desde el punto de vista migratorio, es un infractor grave, ¿ya? De la normativa de migración y extranjería, y como lo dije anteriormente, el proceso regular es que ese extranjero debe esperar la notificación de su expulsión. De hecho, el extranjero no puede hacer nada en términos migratorios de regularse si no recibe la orden de expulsión, la notificación de su expulsión. ¿De acuerdo? Porque solo cuando se recibe la notificación de expulsión puede actuar, por ejemplo, judicialmente para poder revocar esa orden de expulsión. ¿De acuerdo? El extranjero que ingresa por un paso no habilitado tiene prohibición de ingreso, su situación migratoria irregular no le permite trabajar, legalmente Chile no le permite realizar actividades remuneradas. Pero la normativa laboral no es que lo autorice, no, no es así. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la normativa laboral, el artículo tercero, letra B del Código del Trabajo, dice que el trabajador es toda persona natural que presta servicios materiales o intelectuales, ¿cierto? A un empleador bajo dependencia de subordinación en virtud de un contrato de trabajo. Es decir, para la normativa laboral, una persona natural es independiente de la condición migratoria irregular que puede tener, ¿ok? Es decir, para la normativa laboral no hay distinción, no es que para ser contratado debe ser una persona natural con residencia o con permiso para trabajar, no. Si hay una persona natural prestando servicios materiales o intelectuales bajo dependencia de subordinación, es considerado trabajador y se le aplica toda la normativa laboral, independiente que usted al contratarlo se transformó inmediatamente en un empleador infractor de la normativa de migración y extranjería. ¿Ok? Ahora, si usted cumple con toda la normativa laboral, de hecho el artículo 14 de la Ley de Migración y Extranjería dice que independiente de la condición migratoria irregular que puede tener un extranjero, está dentro de los deberes, o sea, de los derechos, el empleador debe cumplir con toda la normativa laboral, independiente de la condición migratoria irregular que pueda tener el extranjero, porque son dos cosas distintas. ¿Ok? O sea, usted lo contrató, es infractor de la normativa de migración y extranjería y usted ya conoce las sanciones, porque eso estudiamos hoy día.
desde el punto de vista laboral tienes que cumplir con todo. Tienes que escriturar contrato, tienes que registrar el contrato de trabajo, tienes que hacer liquidaciones de remuneraciones, pagar las cotizaciones previsionales, etcétera. Porque si usted no hace nada de eso, es una sanción laboral sobre otra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y eh, es que se me van donde ponen tanto, dice, equipo dice, pero esto es legal, ¿qué pasa con todos los que ya han entrado aún y aún están no definitivos, pero sí tienen cédula de identidad con plazo? Claro, porque cuando eran residentes temporales tenían cédula de identidad, la cédula de identidad venció porque están tramitando la residencia definitiva, a lo mejor ya. Entonces, nosotros tenemos el caso donde una persona eh, entró a los 3 años y obtuvo la residencia definitiva. Nosotros estuvimos haciendo la tramitación durante todo este tiempo y obtuvo ya la residencia definitiva después de 3 años, ¿ok? Tramitando. Así es que si usted lleva 1 o 2 años, tal vez va a tener que esperar un poquito más, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que indica la ley? Aquí hay algo importante. La ley 21.325 dice que durante el lapso en que el extranjero se encuentre tramitando una residencia, ya sea temporal o definitiva, durante ese lapso, con el certificado de residencia en trámite, va a regular su situación migratoria y le va a dar vigencia a su cédula. Es decir, el extranjero para hacer tramitaciones con su cédula tiene que presentar su cédula vencida, ¿ok? Y el certificado de residencia en trámite, porque el certificado de residencia en trámite, ya sea temporal o definitiva en trámite, ya regula a ese extranjero. Le permite ingresar, salir del país, le permite trabajar. Usted puede contratar a un extranjero que tiene su cédula vencida, ¿ok? Tiene su residencia temporal vencida. ¿Por qué? Porque pasó los documentos hace 2 años y todavía no le dan respuesta, pero cuenta con un certificado de residencia en trámite. Con eso puede trabajar, el extranjero puede ingresar y salir del país, eh, se extiende la vigencia de su cédula de identidad, etcétera. ¿Ok? Ahí lo invito a que vengan a los cursos porque ahí nosotros vemos esa materia más ampliamente, chiquillos. ¿Ok? Y voy a responder la última preguntita que hay por ahí y vamos a terminar. eh, vamos, dice, alguien dice, Scarlett, dice, y si entró como turista, pasó el tiempo con cambios de la ley incluso y no ha hecho nada para regularse. Y su familia ya está ok. Sus padres y su hermano es mayor de edad por reunificación. Si tiene menos de 24 años y es soltero y está estudiando, podría solicitar la reunificación familiar Scarlett desde acá de Chile. ¿Ok? Si no trabajó, no hizo nada, lo más probable que él solicite la salida del país y pueda desde el extranjero hacer la tramitación. Como ya tiene vínculos acá, podría ser más fácil poder hacer la tramitación, ya sea con una oferta de trabajo o con un contrato de trabajo, porque la reunificación familiar no es para todas las personas. La única persona que podría optar, por ejemplo, siendo hijo, en este caso, como tú me expones, eh, mayor de edad es que tenga discapacidad, porque ahí no hay rango etario para la reunificación familiar. Podría tener 50 años, pero si tiene discapacidad y es un hijo de una persona que ya tiene residencia definitiva en Chile o es chileno, podría optar a la reunificación familiar y tramitarlo desde Chile. ¿Ok? Oye, hay muchísimas preguntas y les pido mil disculpas por por no poder responder todo, que me encantaría ahí en el chat. Ustedes saben que no es por voluntad, pero ya tenemos que terminar y concluir con la actividad. Lo que sí quiero, antes de pasar ahí con Jorge, quiero agradecerle a todos por venir, gracias por la confianza, gracias por estar siempre con la institución, gracias por venir a las charlas laborales que hacemos. Estas materias son muy importantes, hay cambios normativos, hay un cambio de gobierno que se viene por delante. Ustedes saben que yo no tengo mayor tapú en hablar esos temas, siempre lo hago con respeto, sobre todo viendo el proceso que estamos viviendo para todas las personas, los distintos sectores, pero un cambio de gobierno siempre trae consigo ciertas decisiones que se toman y como
todo este proceso de la aplicación de la Política Nacional de Migración y Extranjería está bajo la supervigilancia del presidente de la República, es decir, del Ejecutivo. Sí depende legalmente de cada gobierno de turno cómo se va a aplicar la ley. Entonces ahí usted tiene que ya ver cómo viene la mano para el próximo año, ¿cierto? Dependiendo de a quién tengamos como presidente. ¿Ok? Así es que eso también es es un gran elemento a considerar en el mundo laboral. ¿Ya? Ahora sí es cierto que estamos en un proceso migratorio, de una crisis migratoria y es muy difícil en su aplicación, pero conocer las sanciones ya nos da una idea mayor de lo que implica ser un infractor de la normativa de migración de extranjería como empleadores. ¿Ya? Así que muchas gracias, chiquillos. Les los invito a participar en los cursos laborales. No se olviden en el proceso de operación renta. No se olviden del profe, no se olviden del área laboral, porque los trabajadores van a seguir existiendo en la operación renta. En abril tenemos la reducción de de la jornada en el próximo abril que viene, ¿cierto? Los temas laborales van a seguir surgiendo, vamos a tener situaciones laborales complejas, vamos a tener términos de contrato complejos. No acaba la vida laboral. Ya no podemos despreocupar tanto de lo laboral, así que los invito a que estén siempre ahí actualizados, atentos a todo y les agradezco a todos por venir. Muchas gracias por la oportunidad también. Un abrazo grande. Muchas gracias, profesor. Antes que se vayan, le podemos dar un aplauso virtual al profesor porque seco, ¿cierto? Así que muchas gracias por compartir sus conocimientos, profes, con todos los chiquillos. Lo último, antes que se vayan, chiquillos, eh, les quiero mostrar la página de INDEP, es indep.cl. Y si ustedes van a esta parte que se llama información importante, eh, pinchan cualquiera de estos ítems que son de las charlas. Por ejemplo, voy a estar aquí dice proyecto de ley que suprime el tope de años de servicio. Ponen revisar la charla, se le va a abrir esta pestañita, está el video y está el material que se entregó en esa charla. De la misma manera, van a poder revisar desde mañana al mediodía la charla. Generalmente nos demoramos menos, pero me comprometo con que mañana al mediodía. ¿Ya? De todas formas, hasta creo que les vamos a mandar un correo a todos los inscritos diciendo que la charla ya está arriba. Así que, de nuevo, profesor, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con todos. Don José. Le dejo la palabra a usted para que nos despida oficialmente. Está muteado, don José. Bueno, Ahí sí. ahora sí. Estaba muteado, disculpe. Bueno, en nombre del Colegio de Contadores de Chile le doy las gracias, ¿no es cierto?, a todos ustedes por su asistencia y por la constancia en permanecer en esta actividad, digamos, de capacitación, que junto con INDEP estamos muy empeñados en seguir reforzándola, sobre todo el año que se nos viene. E invitarlos, ¿no es cierto?, a que cancelen lo más pronto posible su membresía para los efectos de acceder en forma gratuita a la versión del nuevo diplomado que se está preparando y que su programación será enviada ya, la tendremos la próxima semana o la subsiguiente, para que ustedes vayan, digamos, programando sus tiempos. Agradecer también al- a nuestro profesor, don Juan Acuña Ferrufino, por su excelentísima exposición. La verdad que su entrega de conocimiento es muy clara, muy concluyente. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de usted. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias, Edgardo. Gracias, don de INDEP, ¿no es cierto?, por permitirnos hacer nuestra actividad. Perfecto. Chiquillos, que tengan un excelente día miércoles y recuerden que todo el rato estoy compartiendo la invitación a la próxima charla que es de preparación de estados financieros bajo IFRS. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 12. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.